Y justamente para profundizar un poco más sobre el tema, tenemos en la línea al analista Marcos Marín Amezcua, a quien saludamos con mucho gusto. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Ingrid, Ricardo. Muchísimas gracias por tomarnos esta llamada, Marcos. Pues cuéntanos un poquito cuál es el panorama que se vive desde tu punto de vista, cuál es el análisis de estas elecciones en Guatemala, donde el excomediante Jimmy Morales lleva la delantera. Bueno, nos plantea varias cuestiones. Por un lado, hay quien opina, ¿verdad?, que las elecciones debieron haberse pospuesto, dada la reciente renuncia del presidente Otto Pérez Molina. Es decir, que en un clima tan caldeado, era difícil para los electores distinguir cuál era la mejor opción para votar. Por el otro lado, Jimmy Morales, que aparece como estos políticos latinoamericanos que incursionan en la política, él viene de medios de comunicación y de repente pues parece que confirma su triunfo. Y luego por un partido que viene apoyado por exmilitares que han sido muy cuestionados por su desempeño durante las distintas dictaduras y regímenes guatemaltecos de años recientes. Entonces, la pregunta que el ciudadano bien puede hacerse es ¿con quién viene Jimmy Morales, verdad? Es decir, gana él, pero ¿quién está detrás de él, llegado el caso? Y por último, pues muy importante para México, dada la cercanía, pensemos que el presidente Otto Pérez Molina se había reunido por lo menos 4 veces con el presidente Peña Nieto, de forma tal que había una colaboración muy estrecha, y claro, pues ahora habrá que plantear cuál es la situación que se plantea en la relación bilateral, dado que sería importante para los dos países pues continuar colaborando. Y Marco, ¿cómo crees que queda la figura presidencial en Guatemala después de este escándalo que vimos con el ahora expresidente Otto Pérez Molina? Porque bueno, hay elecciones, pero en términos de credibilidad, pues no será fácil el tema para el siguiente presidente, ¿no? Efectivamente, es una papa caliente porque la institución llega sumamente golpeada, con una población que ha dado el coletazo, ¿verdad?, de salida para derribar el gobierno de Pérez Molina, y que por lo que se puede revisar en la prensa internacional y lo que hemos escuchado a través del corresponsal en Guatemala, pues está muy dispuesta a exigir que el nuevo gobierno pues asuma las grandes tareas que tiene por delante. Desde luego, quien gane se está llevando el tigre en la rifa. Marcos, también preguntarte esto, hay 2 candidatas mujeres a la presidencia, Suri Ríos y la ex primera dama Sandra Torres. ¿Cuáles serían el panorama para estas 2 mujeres? Bueno, esta es una elección interesante porque Guatemala ha necesitado muchos años para darle cobijo a la mujer en política de una forma muy proactiva, y yo creo que si estas mujeres desean continuar en política, pueden ser a la larga una apuesta interesante, sobre todo en un país que en esta ocasión y en otras ha dado muestras de cómo se debe de hacer una mejor democracia. Creo que en este caso pueden ser cartas fuertes, si no en esta ocasión, para el futuro, si ellas desean continuar trabajando con sus electores. Bueno, y además esto da muchas lecciones, no solamente para México, sino para todo el mundo, porque en Latinoamérica hay una tendencia pues a no ser muy críticos a veces con los funcionarios públicos, y quizás de esto muchos países van a aprender y van a tomar pues con un poco más de cautela a quien ponen en puestos de poder, sobre todo, ¿no? En alcaldías, bueno, vamos a todos los niveles, no solo en México, sino en Brasil, Colombia, en fin, el resto del continente, ¿no? Es correcto. Durante la semana veíamos en la prensa internacional, la prensa latinoamericana, pues como muchos gobiernos cojeaban de lo mismo que el guatemalteco de Pérez Molina, pues muchos han echado sus barbas a remojar, porque efectivamente lo guatemalteco no era estrictamente guatemalteco, bien que impactaba a otros países que pues debían de tomar nota de lo que ha ocurrido. Y bueno, justamente lo que nos decías, también en cuestión del electorado, Marcos, la afluencia superó el 50%, aproximadamente más de 7.5 millones de personas salieron a votar este día, y esto se asemeja un poco también a lo que vivimos el 7 de junio pasado en nuestro país, y bueno, un poco también hartos de la corrupción y de los malos manejos desde el gobierno. Efectivamente, yo creo que es algo que conviene felicitar al pueblo guatemalteco. Es una participación muy alta. Si bien las presidenciales siempre jalan mucha gente, pudo haber ocurrido un fenómeno contrario, que por la cercanía de la caída del gobierno hubiera habido un desánimo, y al contrario, la gente ha mantenido esta decisión ciudadana de participar, y creo que es algo muy encomiable. Correcto, Marcos, pues te agradecemos mucho el comentario. ¿Algo más que quieras agregar al análisis? Pues simplemente compartimos con la República de Guatemala 956 kilómetros de frontera, una frontera porosa, con grandes desafíos, y esperemos que el nuevo gobierno guatemalteco pues mantenga la línea del trabajo y de la colaboración que tanta falta requiere ambos países. Ojalá que se mantenga esa línea de trabajo.
Correcto, pues Marcos Marín Amezcua, te agradecemos muchísimo, como siempre, la participación y recordamos al auditorio que estás en Twitter en @MarcosMarinDice para seguir con la conversación. Es correcto y pues muchísimas gracias por la invitación. Al contrario, muy buenas noches. Igualmente a los dos, hasta luego. Muchas gracias a Marcos Marín. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.